y vamos a atravesar el Atlántico, ese ancho océano que alberga en sus respectivas orillas a pueblos hermanos, a pueblos que se deben mutuamente el enriquecimiento de un patrimonio cultural común, una lengua que nos une, unos países hermanos que en un lugar como este, en una institución como la que nos acoge, el reivindicarlos, el nombrarlos, el traerlos acá, tiene un alto valor simbólico igualmente. Ya en el pasado hemos tenido ocasión de hacer una serie de visitas a la Real Academia de Extremadura de notables intelectuales y escritores americanos que al entrar dentro de este palacio, al transitar las calles y las cuestas de Trujillo, de alguna forma se han reconocido como en su propia casa. Y para mí es un auténtico placer y un honor presentar a María Antonia García de León, porque representa en buena medida también parte de mi propio itinerario personal y académico, si se me permite, incluso intelectual, dado que ella fue mi profesora de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Y como he dicho en diversas ocasiones que he tenido el placer de presentarla, ella alimentó en buena medida nuestra inquietud juvenil y la búsqueda de nuevos alicientes, repito, intelectuales, culturales y literarios. Porque en sus clases nos invitaba, nos incitaba a aprovechar esa etapa universitaria y no dedicarnos exclusivamente a la adquisición de conocimientos, sino también a desentrañar una serie de claves importantes que nos permitiesen establecer un vínculo mucho más humano, mucho más íntimo y cercano con la cultura y con la literatura. Las casualidades no existen. Años después, décadas después, tuvimos ocasión de reencontrarnos. Ya ella, en calidad de creadora, de escritora, siempre lo fue, puesto que en la universidad estudiábamos sus textos académicos, pero trocó ese tipo de obras por las obras de creación literaria, por la narrativa, por la poesía, y aquí nos reencontramos en esta ocasión ya quien les habla en calidad de editor. Fue un reencuentro muy grato, pero sobre todo ha sido grato el trayecto que hemos recorrido en los últimos años juntos, que nos ha permitido realizar un nomadeo, una búsqueda, un tránsito por lugares, por países, por continentes diferentes, en una especie de peregrinación laica y literaria que nos ha posibilitado interactuar y sobre todo crecer ambos en esa vocación y en esa búsqueda del sentido de nuestra vida actual, en nuestro momento actual, en el que la literatura, repito, se ha convertido en un fin, se ha convertido en una búsqueda introspectiva, pero también externa, geográfica, y ahí hemos continuado ambos y en breve continuaremos, porque estamos en puertas de establecer un nuevo viaje de descubrimiento, no con pretensiones neocolonialistas, sino de descubrimiento del otro, de descubrimiento de esas culturas hermanas. Concretamente, el próximo viaje, el que está próximo a realizarse, será a Bolivia, una tierra en la que estoy seguro, al igual que nos ha ocurrido en Colombia, en México, en Argentina, en Perú, en tantos lugares, en tantos países hermanos, repito, de Iberoamérica, hemos encontrado el legado de nuestra gente, el legado, el pozo de esos hombres especialmente, pero mujeres también, que intentaron descubrir nuevos mundos. No vamos a hacer ahora
una loa, una alabanza a lo que es el proceso de aculturación que se establece en el momento en que una cultura, un pueblo llega donde hay otro y se establece una pugna para que permanezca uno de los dos. No, insisto, no estamos ahora con ese enfoque, sino que intentamos, como decía antes, establecer un vínculo afectivo, emocional. Intentamos de veras que ese viaje sea un viaje fraternal, al igual que todos los que hemos realizado anteriormente, que nos posibilite traer acá ese legado, esa obra de los autores hermanos de América, y también, por supuesto, llevar en nuestros baúles las aportaciones culturales, literarias, y también el testimonio de la existencia de instituciones como esta que nos acoge, que están abiertas al encuentro, al reencuentro. María Antonia García de León, como decía antes, es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es escritora y poeta, y desde la sociología ha escrito numerosos ensayos sobre género y poder, específicamente sobre las mujeres élites profesionales. Algunos de estos títulos son Élites discriminadas, Rebeldes ilustradas, Las académicas, Herederas y heridas, Cabeza moderna, corazón patriarcal, etc. Ha publicado también numerosos libros de poesía, poemas al ritmo de las estaciones, de los días y del amor, a 300 kilómetros por hora, Per se, Resplandece el jardín de la Malinche, Arrebato, El yo conquistado, Desde mi torre de adobe en La Habana. Por cierto, también desde su torre de adobe, periódicamente, semanalmente, nos ofrece unos magníficos artículos literarios en su periódico de La Mancha, de su territorio Mancha, como ella dice, y también está desarrollando ahí una intensa y muy interesante labor de difusión cultural. Podríamos citar otros muchos títulos, pero yo me quiero centrar en este Amar América. Amar América no es un libro más, sino que es el arranque, el inicio de una nueva colección que quisimos inaugurarse la profesora García de León, la colección de literaturas hispánicas, con un subtítulo muy descriptivo, Crear y pensar en español, pensando que podría llegar a convertirse, como así está siendo, en una colección que acogiese una serie de obras importantes, referenciales, de autores contemporáneos, en los que se reflexionase sobre esa interacción, sobre esa comunicación, sobre ese intercambio al que nos referíamos antes entre América y España, entre España y América. Para mí, desde luego, pues ha sido muy grato el poder acompañarla durante estos años, y eso también ha posibilitado que participe en diversas antologías que hemos promovido desde el Grupo Editorial SIAL Pigmalión, y que ella, por ejemplo, pues esté protagonizando obras también corales, como la que aparecerá en los próximos meses, La Mancha, territorio literario, en la que va a reunir textos, aportaciones de escritores de 3 continentes sobre su territorio Mancha, sobre la Mancha, como lugar físico, pero también como enclave literario. Es un placer poderla presentar de nuevo y seguir también compartiendo sus aportaciones, como decíamos antes, intelectuales y literarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que está conectada. Sí, ¿se me oye bien? Sí. Bien. Pues nada, ponemos aquí este librito, que ponemos aquí la obra que ha citado, que ha mencionado Basilio, que después regalaré aquí a la Academia. Yo creo que María del Mar ya la tiene, ¿no? Tenía mucho interés que la tuvieras. Y entonces comienzo mi turno. Bueno, queridas amigas y amigos reunidos en este hermoso palacio de la RAES. Esta mañana fría de invierno, pero mañana alegre y calurosa en la cultura. El mejor oxígeno en estos tiempos difíciles y bélicos.
no a la guerra, sí a la cultura y a la paz. Qué alegría encontrarme de nuevo con María del Mar Lozano Bartolocci, que ya nos vimos aquí hace 2 años o algo así, y dije, pero cómo me encantaría venir a Trujillo y venir con mi pasión americana, porque realmente yo, bueno, como decía Max Weber, el gran científico de la sociología, ¿no?, el alemán Max Weber, decía, nada tiene valor para el hombre o para la mujer si no se hace con pasión. Entonces, si nos vamos a aburrir, ¿para qué hacer algo? Y realmente yo, bueno, ahora todos estos libros nacen de, todos mis libros han nacido de mis entrañas, pues esto, de la pasión. Pero este le tengo un cariño muy grande. Con los hijos no se puede hacer preferencias, pero este es muy favorito. Y además este libro viene acompañado de un prólogo muy interesante, porque, como bien ha dicho Basilio, miradas cruzadas, unir culturas, saltar el océano, ¿no? Y de un prólogo muy interesante de un profesor de Santo Domingo, José Enrique del Monte, pero también de un epílogo fantástico, me siento muy honrada, de uno de los grandes poetas de América, sin lugar a dudas, el gran Mateo Morrison. Entonces, ellos ha sido, bueno, la pasión es contagiosa, lo que no es contagioso, el aburrimiento es un rollo, ¿no? Entonces, ellos se han contagiado de mi pasión y han puesto lo mejor, tanto en el prólogo como en el epílogo. Y esto no es un publicitario, es puro amor, ¿no? Y además, ahora, este libro, que dice, bueno, pues los tiempos van deprisa, estará ya mortecino, no, que va. Ahora, la revista Claves de la Razón Práctica, sin duda, yo creo que es la revista puntera de pensamiento en España, que dirige el filósofo Fernando Savater, pues no admite poesía, eso es una norma de la casa. Pero yo le dije, oye, pero en este libro no solo hay poesía, hay ensayo, lo abundante y lo escaso, y hay al final todo una coral de autores, porque como socióloga yo hago libros muy personales, pero también me gusta testar el grupo, el colectivo, y entonces el libro acaba al final con 11 autores. Total, que coló, ¿no? Y entonces ha salido una crítica excelente de un filósofo que se llama Antonio Chazarra, y no solo así, sino que no contentos con ellos, con esto de las redes, la han retuiteado, o sea que el libro está renacido. Con lo cual estoy muy, muy contenta celebrando estas cuestiones. Bien, la vida que es generosa me ha dado la oportunidad de estar aquí, con mi pasión americana, que yo tanto en este lugar tanto deseaba, en un lugar tan americano como es la bella ciudad de Trujillo. A esta generosidad contribuye mi querido editor y sobre todo amigo, Basilio Rodríguez Cañada, que yo creo que es sabedor de mi pasión americana y sabedor que veníamos a Trujillo, pues me ha invitado. Y yo estoy encantada que también la Academia me haya abierto las puertas. Con María del Mar, que no solo aprecio como académica, sino que yo conservo un recuerdo fantástico de aquella tarde en Mérida, donde era realmente un artista, con un performance, con las fotos, con las cosas de aquí, cogidas de aquí, de arte, de Extremadura. Entonces, yo tiré cantidad de fotos. Bueno, fue una tarde estupenda la de Mérida. Y la ocasión es sobresaliente porque también he tenido la ocasión, también ya querido amigo, querido intelectual, el profesor Rida Mami, que nos ha deleitado con un primer plato, no sé cómo será este segundo que yo ofrezca, pero el suyo ha sido excelente, excelente. Y además que yo estoy totalmente quijotil, porque ahora este libro está, este parto múltiple que tengo, 30 autores muy relevantes que van a converger en La Mancha, territorio literario. Entonces todo lo que decía del Quijote me reverberaba mucho. Este libro, que realmente Basilio lleva una pasión editorial que realmente notable, tiene la colección de territorios literarios.
ya tiene Cartagena de Indias, ya tiene Sierra Mágina, tiene Cali, en fin. Y claro, caímos en la cuenta que cómo no iba a estar La Mancha, territorio literario, un territorio que lo diseñó Cervantes, y que sigue sumando estratos literarios, porque constantemente se sigue escribiendo con eso. Así que en esta esperanza estamos también con este libro, y en fin, pues ya pasados estos saludos, empiezo con el texto que traigo para la ocasión, que es como una especie de, no es muy largo, es una especie de quintesencia, no quintesencia, un divertimento, porque el libro tiene mucho más, de amar América. Y digo, a través de 5 retablos, con ese gusto antiguo. Sí, va Martín Gómez Ullate, mi hijo, va a hacer el favor de pasar esta, porque me gusta hacer esta especie de programita de los retablos, para que me vayan siguiendo, ¿no? Los va pasando y empiezo con el primero. Primer retablo. El primer retablo lo titulo La voz de su amo. Dice así: soy un aprendiz de América. América está en mi biografía. Vivía en un lugar de La Mancha, pequeño y universal. Tenía 11 años. Mi vida es el recuerdo de un verano inmenso, sin fin, bajo el azul de un gran toldo, ballena suspendida en lo alto con sus cuerdas y anclajes. Entre la naturaleza y el juego, nada me obligó, solo los límites de la vida: dormir, jugar, comer, besar a las visitas, volver a jugar, volver a dormir, aprender alguna oración, respetar el orden cosido al ritmo de la vida. Y allí estaba América. En la casa del rumor, como la llamo, yo era una niña solitaria. Tenía a mi disposición un tesoro: el tiempo y la música. Los viejos discos microsurcos a 78 revoluciones. En su centro, la graciosa etiqueta, la voz de su amo. Así como el perrito de la famosa marca discográfica, estaba yo ante el altavoz, amando América. Todo el mundo recordará esta marca, Deutsche Grammophon, con la voz de su amo. Aprendí tantas canciones, recorrí tan largos caminos, conocí tantos países de mi misma sangre y lengua, que aquel perrito del sello discográfico se convirtió en mi gran maestro. Sonaban las pampas de Argentina y estaba yo en ellas. Yo las pampas recorría en mi potro soberano, hasta el boliche lejano donde mi china vivía, decía la canción, y yo me la creía. Allí fui, niña ranchera y gaucha. Con una milonga reconocí el gran río Paraná. Allí empezó mi fascinación de por vida por los ríos. Aprendí la bravura mexicana, el brío de su alma en aquella voz que orgullosamente narraba la Guadalajara de México y decía así: tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana, a verde jara fresca del río, son 1000 palomas tu caserío. Y tantas otras canciones que aprendí en el tiempo de la inocencia, en el territorio mancha. Una infancia en territorio mancha. En el estío de la llanura manchega, arriba pegaba el sol, sobre los grandes corralones austeros y encalados de mi casa, al fondo las cuadras y una enorme gavillera. Todo estellaba bajo el sol, la calca ardiente y la parquedad del medio, puro minimalismo manchego, subrayado con algún rodapié de añil o de almagra. Reino del blanco limpio relimpio, como aquel rótulo hilarante, callejón de don Federico relimpio. Asombroso contraste, qué alivio aquella atmósfera verdeante que sonaba en los discos, y sus grandes ríos, cascadas, flores y tantas cosas de mi fantasía que hacía sonar dentro de mí. Y el aburrimiento era la antesala de la imaginación. Aquellas canciones fueron mi lírica, a la que muchos años después se sumaron la prosa ondulante
en su laberinto de García Márquez, el logos que alarma de Aventura de Borges y tantos más. Aquellas canciones me hicieron ser una escritora, también una niña soñadora y alegre. En el país de los sueños, haga calor o frío o brisa tropical, se está bien, es un estado de gracia. Segundo retablo, Rubén Darío y yo. En la casa del rumor, la casa grande perdida en la llanura, entre romana y cervantina, mi joven madre me dio una educación sentimental que hoy deseo recordar. Primera ráfaga de mi memoria. Quiero hablar del poema Margarita está linda la mar. Con él he gozado del lazo de amor con el que me fue leído, la voz de mi madre recitándolo para mí. Con este acto me daba afecto y enaltecimiento. Era querida y llamada princesa, mucho antes que el poeta cantante Sabina pusiera de moda este apelativo. Segunda ráfaga de mi memoria. Con este poema escuché por primera vez la mágica palabra malaquita, el kiosco de malaquita que tenía el rey, padre de la princesa. La reconocí de súbito al verla en el palacio de Aranjuez, como regalo del zar de Rusia a la reina de España, aquella gran mesa de malaquita verde. Ah, la inteligencia de Rubén Darío, la pedagogía poética de sus enumeraciones. ¿Qué tenía el rey?, me preguntaba mi madre, y yo decía la maravillosa retahíla de sus 6 posesiones. Un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita. Y de nuevo venía el ejercicio de fijación en un recuento precioso: estrella, verso, perla, pluma y flor. A mí no me importaba lo infinito, lo incontable, solo me importaba lo que es, lo que existe. Me gustaba la reiteración, escuchar todas las noches el mismo cuento. Me sigue gustando lo seriado, por ejemplo, en arte. Ese tiempo tranquilo, monótono, muchas gracias, reiterativo, fue pieza fundamental de una educación antigua, la mía, casi en el tiempo de l'Ancien Régime, el tiempo detenido, congelado en el agro ibérico. Yo tuve una educación pitagórica, fui criada al modo pitagórico, fui una niña pitagórica. De este modo escribí este apunte en mi autobiografía, Años de luz y niebla contra la conjura del olvido, publicada en Editorial Seal. Toda mi educación fueron enumeraciones, 4 puntos cardinales, 7 virtudes, 10 mandamientos, cuentos con 7 cabritillos y ni uno más, relatos de 3 hermanas. Adenda para Rubén Darío, no puedo dejar de traer a colación algo de lo mucho y bueno que se ha dicho sobre ti, poeta. 2 botones de muestra, 2 citas al tiempo que ensalza la genialidad de Rubén Darío. Hablo también de la gran cabeza literaria de estos 2 autores admirables. José María Micó. La única secreta técnica de Rubén Darío consistía simple y naturalmente en el talento. Y es necesario admitir que aquello que suele admitirse como el genio de la lengua, pocas veces ha tenido en la historia literaria del español una encarnación más concreta y merecida que en la persona de Rubén Darío. Darío quería ver el mundo y que el mundo lo viera a él. De María Vargas Llosa, tan de actualidad, tan merecida actualidad, esta cita: la extraordinaria libertad y audacia con que Darío creó su propia tradición, en esas alianzas desaprensivas en que los dioses griegos bailan el minué con las coquetas indiscretas de los salones del Rey Sol. Liberó a la poesía en lengua española del regionalismo y la devolvió al universalismo de los clásicos. Gracias a él fueron posibles, de una parte, las conmociones telúricas y épicas del Neruda, del canto general, la entrañable poesía de Vallejo y, en el otro extremo, el internacionalismo de un Borges. Por eso, Sergio Ramírez tituló el excelente ensayo que le dedicó El Libertador.
Tercer retablo. Aprendiz de América. Una joven viajera, cronista de Indias, con los cronistas de Indias. Naveguemos en la corriente de la buena energía. Saludemos al sol invictus de este comienzo de años. Ejercicios de admiración. El mejor antídoto que la admiración contra estos tiempos oscuros, tiempos sin nombre que dicen vivimos. ¿Qué mejor que rescatar, venerar, admirar, dar nombre, conocer al otro, como aquí tanto se ha dicho? Qué gran consolación, qué acto terapéutico para este tiempo que llamo la época de los orcos. A modo de Milcio Orán practico ejercicios de admiración. Admirar, relajar. Como mantra, como un va y viene de un ejercicio respiratorio. Sístole, diástole, admirar, relajar. Buena partitura para estos tiempos a los que conjuro y me niego a contribuir. Soy lo que admiro, escribió Gustavo Adolfo Bécquer terceramente. Deseo hoy hacer un ejercicio de admiración y poner en valor ciertos nombres que me han acompañado en mis viajes amando Américo. Recuerdo aún la inocencia con la que leí a los antiguos cronistas de Indias, la circunstancia y el lugar. Viajé por el Golfo de México, viaje lento por Tlaxcala, Hidalgo, el Peñón de Bernal, Queauxilán, el lugar de la lluvia, y tantos otros lugares míticos que los cronistas describieron palmo a palmo. Los cronistas de Indias estaban allí, a pie de obra, bisagras vivientes entre un mundo y otro. No relataban de oídas, eran sus vidas las que estaban al servicio del relato, las que lo estaban viviendo y encarnando, haciéndolo carne de su carne. Verbi Gracia relatan los 16 nombres de llamar al oro Colón, con gran minucia la disposición de los mercados y los muchos frutos nuevos que ven, Bernardo de Balbuena. Las penalidades de bajar atado con sogas por el cráter de un volcán, Popocatépetl, y subir atufado de azufre, sintiendo que era peor que los dolores de parto que luego se olvidan. Y volvería a bajar tantas veces lo mandase el señor Cortés, escribe Bernal, Díaz del Castillo. ¿Quién fuera cronista de Indias? Allí in situ, viviendo la película mientras sucede. Recuerdo aún la emoción con la que leí al soldado Bernal Díaz del Castillo recorriendo México. Iba yo en un humilde camión del Golfo, con la gente aún más humilde, sobre la que he escrito algunos poemas. Siento que leída la magnífica historia verdadera de la conquista de la Nueva España, yo he estado en esa conquista, más que nada descubrimiento. Después vino la lectura del nunca acabado de ponderar, José Luis Martínez, con su obra Hernán Cortés, en el Fondo de Cultura Económica, que también leí en aquel tiempo y en aquella circunstancia viajera. Recuerdo los debates que mantuve con intelectuales de la Ciudad de México sobre el imperio azteca, la conquista, la identidad, el mestizaje, que los más preclaros escritores de la República Mexicana, Carlos Fuentes, Octavio Paz, entre otros, han admitido como un hecho histórico, identitario, sin más, contra toda polémica y revival de lo llamado natural, del originario. Por mi parte, he escrito un poema contra la idolatrización de un mundo puro y sin mezcla alguna. Su título es bastante significativo. Todos hemos visto a César. Carnes de viaje. No ignoro otras realidades de América. Lo mío, además de la literatura, es el estudio de las sociedades. Y he dado muchas vueltas, bastantes conferencias por la región, como ellos la llaman, analizando y criticando la desigualdad de género y otras muchas desigualdades, cuestiones típicas de la sociología. Sin embargo, elijo deliberadamente otra dimensión para mi escritura, tal vez la del sueño, comillas. De toda la memoria solo valen los sueños. El poeta debe hacerlos valer. Antonio Machado Dixit. Al modo de Ortega y Gasset, digo que el mundo de los sueños y de las alucinaciones
se diferencia solamente del de las realidades en que en este ejercen su función policíaca las leyes de la física o de la fisiología. Esto aconteció mientras escribía aquellos carnes de viaje y lluvias torrenciales cayeron toda la noche. Orgullo de Valdepeñas, Bernardo de Balbuena. ¿Acaso no se mueve también en la región del ensueño este extasiarse de Bernardo de Balbuena, natural de Valdepeñas, La Mancha, como decía, al contemplar la magnificencia mexicana? Escribe, comillas, en ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo en trato y disciplina. Bernardo de Balbuena, grandeza mexicana. Mas luego que sentado, continúa, encima de sus delicadas ondas, vi una soberbia y populosa ciudad. No sin mucha admiración, dije en mi pensamiento, esta sin duda es aquella grandeza mexicana de quien tantos milagros cuenta el mundo. Esta dimensión del sueño con la que he trabajado México me da el sosiego de los cromos antiguos y las visiones beatíficas de las viejas enciclopedias para la infancia. Y me digo a mí misma, allí está la montaña, el sol sobre el cielo, la casa, un árbol, el perro guardián en su caseta, a lo lejos el río con sus meandros y más lejos aún en la lontananza el tren con su máquina echando un humillo suave, tenue, gris. Todo es cierto y seguro en ese cromo, nada por barlovento ni por sotavento, ningún riesgo. Así me gusta ensoñar la República, mi hermano con Bernardo de Balbuena. En Valdepeñas se le rinde homenaje a su persona y se guarda memoria de él en las calles, en la iglesia mayor, y su estatua preside un gran paseo. Otro grande, Bernardino de Sahagún. Ah, maravilla, me emociono, me entusiasmo con ese orden perfecto de abundancia y de cromo enciclopédico que vio y que para fortuna plasmó en una exacta descripción que conforta aún. Qué mundo perfecto, qué calma, qué sentido de la vida. Escuchémoslo. Ponían por orden todas las cosas que se vendían, cada cosa en su lugar. Estaban en una parte del tianguet los que vendían oro y plata y piedras preciosas y plumas ricas de todo género. En otra parte se ordenaban los que vendían cacao y especias aromáticas. En otra parte se ordenaban los que vendían mantas grandes, blancas o labradas. En otra parte estaban por su orden los que vendían las cosas de comer, como son maíz blanco y maíz oscuro o negro y colorado y amarillo. En otra parte se ordenaban los que vendían frutas, como son cerezas y aguacates, ciruelas silvestres, bayadas, batatas y batatas de raíces que se llaman cuachomil y zapotes. Colofón. Hace tiempo que había tomado una grande y muy determinada determinación, dicho al modo firme de Teresa de Ávila, y esta era dedicarle unas páginas a nuestra América, y lo que es igual, escribir sobre esta pasión. Somos españoles de América y americanos de España, como dijera con orgullo el inigualable poeta Rubén Darío. Cuarto retablo. Lo abundante, lo escaso. Poetas de Iberoamérica, mi gran familia. Encabezo este retablito con una cita del gran escritor André Gide. Asumir la mayor cantidad posible de humanidad, esa es la buena fórmula. Y otra de Miguel de Unamuno. Siente el pensamiento, piensa el sentimiento. 1. Lo abundante, lo escaso. Este es un paradigma que he construido al respecto. Lo abundante, lo escaso, estas antinomias son altamente significativas, arrojan mucha luz al conocimiento,
aunque finalmente tengan algo falso y deban albergar muchos matices sobre sí. Son todo un paradigma americano-español. Escribir es una compleja arquitectura. Ráfagas, iluminaciones, migajas sentenciosas al modo de Quevedo y otros siguen a continuación. Primera ráfaga. No soy la otra. No soy americanista, no soy hispanista, no soy la mirada de la otra sobre América. No soy ninguna etiqueta profesional. Soy una voz antigua, moderna y posmoderna, a la vez sobre la Tierra del Sol. Yo soy una fantasía del siglo de oro. De todos los yoes que he sido, ninguno tan yo como el que habita en mi torre de adobe de América. Segunda iluminación. Estrés de Castilla. Leer, leer, leer a toda velocidad en el avión, en vuelo aéreo, antes de que el fiero aire de la meseta castellana borre el rastro de la región más transparente. Tercera iluminación. Contraste. Sin embargo, aquel almendro delgado, pobre, que he visto esta mañana de marzo entre los roquedales escasos de la Alcarria, me impacta como todo un jardín tropical. Cuarta iluminación, epifanía. A veces en América encuentro un Mediterráneo auténtico, tropicalizado como Mediterráneo. Hoy, esta mañana, el kiosco de música de la plaza de Guanajuato es puramente segoviano. Aquella gente se arrebataba como yo. Quinta iluminación. Camelia Blanca. Como de novia coronada, el deseo de los que no fueron a América. Cervantes, San Juan de la Cruz y tantos otros. ¿Qué les hubiera parecido el trópico? ¿Qué la guacamaya, tan opuesta al pájaro solitario que no luce color? De los páramos de Castilla. Gran juego para una noche de insomnio. Vi a Teresa de Ávila, la monja andante, pasear por un frondoso jardín, viajar por aquella inmensa selva oscura, tal vez tan oscura como sus moradas. Sexta ráfaga. Iluminación. Exótico tú. Siempre se puede contestar al otro, exótico tú. ¿Quién es el centro? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde la periferia? Séptima y última ráfaga. Saudade. Viajo en la noche, hundida en su silencio. Siento el trópico y lo que será un día. Gris, frío, urbano, allí en Europa, que ya anticipo, lejano aún en el tiempo. Y quinto y último retablito. La lengua que hablamos, patria nuestra, o como me gusta decir, en alusión a la lengua, territorio mancha, el más grande país del mundo. ¿Qué sentimos nosotros viajando por una y otra orilla de la mar océana a América y España, tan realmente distintas, sin embargo tan hermanadas por lo que es toda la lengua? Quiero leer esta cita de Pablo Neruda. Lo americano no estorba lo español, porque a la tierra no estorba la piedra ni la vegetación. Cuando desembarqué en Quevedo, fui recorriendo esas cosas sustanciales de España hasta conocer su abstracción y su páramo, su racimo y su altura. Pablo Neruda, Antología Poética. Decir lengua es decir todo: padre, madre, raíz, tierra, barro, fuego, río, agua, viento y el aire perfumado de todo, con todo, por todo. Viene en mi auxilio Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano. Lo expresa bien, lo ha escrito mejor que nadie, el gran hermano de la otra orilla. Nadie mejor que él ha escrito la idea de nuestra unidad, con este texto que considero magnífico. Comillas. ¿Qué nombre nos nombra? ¿Qué resumen lingüístico nos une y reúne? ¿Qué título simplificándonos da cuenta verdadera de nuestra auténtica complejidad?
he venido proponiendo un nombre que nos abarca en lengua e imaginación, sin sacrificar variedad o sustancia. Somos el territorio de la Mancha, Mancha manchega, que convierte el Atlántico en puente, no en abismo. Mancha manchada de pueblos mestizos, luminosa sombra incluyente, nombre de una lengua e imaginación compartidas. Territorios de la Mancha, el más grande país del mundo. Y así llevo tiempo hablando de territorio Mancha, como bien ha dicho Basilio, de esta forma como nombre rotundo, sin partículas de ni la, para afianzarlo en sí mismo con rotundidad. Hablo de territorio Mancha sin localismo alguno, nacionalismos tan en boga, y sí con toda la universalidad de su fuerza simbólica. Pongo fin a esta conferencia con este mi singular mantra. Gracias al cielo por no ser de nada ni de nadie. Gracias al cielo por haber nacido en el territorio Mancha, una tierra tan real que es irreal, que es hiperreal, que solo es en la literatura. Gracias al cielo por haber nacido en una tierra abstracta que me permite ser de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, querida profesora. Desde luego hemos podido constatar que te alienta una pasión sincera por esa vocación que nos has mostrado a través de tus lecturas, de tus fuentes de inspiración, de tus autores de cabecera, de esos recuerdos de la infancia manchega, de ese pueblo tuyo, Torralba de Calatrava, que hemos conocido, con ese magnífico teatro que nos ha permitido acoger algunas de las presentaciones de tus libros y realizar diversas actividades. Y efectivamente, a través de esos viajes que nos has narrado de una forma tan literaria, has ido estableciendo también contactos, vínculos con diversos autores que nos consta, has ido sumando a esa nómina de lecturas y sobre todo has ido también facilitando que traduzcan sus obras, que publiquen sus obras en nuestro país y que las traduzcan a otras lenguas, ¿no? Y que se establezca con ellos ese vínculo fraternal, ese hermanamiento real a través de la colaboración. Cuando te escuchaba, al igual que cuando te escucho en otras ocasiones, me parece que representas también a ese personaje, doña Marina, la Malinche, no siempre comprendida. Yo creo que el problema es que los hombres no hemos sabido comprender en muchas ocasiones a las mujeres, que habéis tenido roles, quehaceres muy diversos. De alguna forma, cuando hablabas de todos esos paisanos nuestros, que fueron portadores de nuestra cultura, de nuestra lengua, también de las ilusiones de las madres y de las mujeres que quedaron acá. Pero el encuentro, la interacción, la fusión, el mestizaje con los pueblos de América supuso que surgieron otras muchas mujeres que tenían como cometido el favorecer esa integración, no a través de las armas, sino a través de los afectos, a través de las emociones. Y bueno, pues no he podido dejar de recordar cómo doña Marina, la Malinche, fue vilipendiada, supuestamente por vender a su pueblo, cuando ella lo que hizo fue convertirse en una traductora de deseos, de sentimientos, también ella como mujer. Tenía sus querencias, pero sobre todo intentó facilitar la comunicación entre los pueblos. Me parece que entronca aquí tu conferencia con la que nos ha ofrecido antes el profesor Ridamani, como la traducción. Efectivamente es la transmisión de la síntesis del corazón, del alma,
de las personas y de los pueblos. Y me parece que pues ella lo representa y tenemos que reivindicar a esta mujer, María Antonia. Yo creo que tenemos que hacer algún tipo de actividad para, de alguna forma, que podamos establecer una justicia poética o literaria con su figura, puesto que cuando hemos viajado a México, insisto, pues hemos podido constatar que ha sido mal interpretada en todos los aspectos, o que pues ha imperado esa visión negativa de su papel en la historia. Y desde luego, pues emprender de nuevo un viaje contigo, en esta ocasión a Cochabamba y a Santa Cruz de la Sierra, es muy sugerente, es muy motivador. Estoy convencido que allí vas a seguir sembrando tu deseo, ¿no?, de ampliar ese territorio mancha a todo el mundo, pero especialmente a estos lugares donde, como me hubieras comentado, ya hay muchos autores que lo reivindican como propio, ¿no? Me parece que es un hermoso trabajo, una hermosa labor en la que espero que nos sigamos reencontrando muchos años, y para mí es una gran satisfacción que en mi primer acto como académico correspondiente de esta casa, de esta casa, hayas podido acompañar. Y le agradezco a nuestra directora que, al igual que antes, lo haya posibilitado. Muchas gracias. Bueno, pues a mí solamente me queda cerrar este acto agradeciendo esta conferencia. Efectivamente, también recuerdo yo aquel encuentro que tuvimos en Mérida, que disfrutamos escuchándonos una a la otra y a muchas más personas, por supuesto, pero hubo ahí un feeling, un charlar, etcétera. Y me alegro mucho que estés aquí hoy con este tema tan bello como es esta relación con América. Y sin duda ha sido una mañana muy especial porque estamos entre poetas y eso se nota mucho, ¿no? Han hablado de distintas cosas, de Túnez, de la traducción, pero siempre con la perspectiva de la poesía, así que ha sido un verdadero lujo el que hayamos podido tener esta sesión. Seguimos sin duda abiertos a otros encuentros que podamos tener con vosotros, con otras personas que Basilio tiene también en su elenco amplísimo de autores de la editorial. Y sin duda también la Malinche está dentro de uno de nuestros objetivos, el hacer un pequeño congreso, una reunión, etcétera. Así que también contaremos con vosotros para esa nueva mirada hacia una mujer que efectivamente tuvo esa idea del mestizaje tan importante y que no solamente hay que verla con esa perspectiva actual muy beligerante, injusta para todo lo que fue esta relación y esta interconexión de América y de España. Pues nada más, vamos a levantar esta mesa y nada. Creo que hemos disfrutado mucho y seguiremos así en encuentros futuros. Muchas gracias.